La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. El día de hoy nos estamos pronunciando en contra de esta ley 12-2014, en donde prácticamente está violentando la autonomía municipal, la propiedad privada, tomando en cuenta que esta ley dentro de los artículos estipula que las empresas que deseen instalar alguna torre de telecomunicaciones, pues lo podrá hacer sin necesidad de pedir el permiso correspondiente a la municipalidad, sin necesidad de tener el permiso incluso del propietario de X o Y terreno. Entonces, en este momento, como alcalde del municipio y del departamento del Quiché, nos estamos pronunciando en contra de esta ley y vamos a accionar legalmente también para que se proceda de acuerdo a lo que la ley estipula, en cuanto a que nosotros pues vamos a hacer todo lo posible para que se derogue esta ley y que pues e incluso que el gobierno o el señor presidente pueda vetar esta ley y dejarla sin efecto. Señor alcalde, ¿de qué manera perjudica esta ley la autonomía municipal y a los municipios? Perjudica en primer lugar porque prácticamente ellos van a poder, según la ley, instalar las torres sin tener ninguna autorización de parte de la municipalidad. Y recuerde usted que las municipalidades somos autónomas y pues no dependemos del gobierno central ni de ninguna otra institución o empresa, y por lo tanto pues prácticamente, número uno, está violando la autonomía municipal. Número dos, también lo que corresponde a la propiedad privada, tomando en cuenta que no necesitan ellos el permiso para poder instalar una torre en cualquier propiedad que sea privada. Y en este momento quedó dentro de la reunión del CODEDE un punto de acta en donde nos estamos pronunciando en contra y estamos pidiendo pues que esta ley quede sin efecto, tomando en cuenta tantos actos de violación que conlleva la presente ley. ¿Qué tipo de sanciones son las que contemplaría para los alcaldes que incumplan con esas disposiciones? Mire, hay una ley, hay un punto ahí en donde si nosotros nos oponemos a la instalación de una torre dentro del perímetro municipal, pues somos los alcaldes los que vamos prácticamente a ser trasladados y detenidos en su oportunidad. Entonces, creo que aquí estarían violentando al 100% lo que es la autonomía municipal y creemos que no es justo. Hoy más que nunca estamos a tiempo, estamos en el momento oportuno para podernos pronunciar en contra de esta ley y pues que sea vetada y que quede sin efecto prácticamente. Estamos en este momento llevando la negativa en forma pacífica. Si hay necesidad, pues vamos a tener que viajar a la ciudad capital y vamos a pedirle también al Congreso que derogue esta ley que prácticamente viene a damnificar a toda la población en general. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.